Sí, ahora el puntero quiero. ¿Dónde está el puntero? Ya, José Luis, estamos para continuar. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, entonces vamos a ver esta presentación con casos, ¿ya? Y luego vamos a hacer la base teórica, hasta donde avancemos, porque lo importante es que entiendan. Vamos a ver el caso 1, ¿ya? Esta es una mujer de 25 años de edad que tiene un mes de evolución y la enfermedad está caracterizada por astenia, dolor óseo. Hace 10 días se agrega adenopatías cervicales, tiene cansancio fácil y fiebre hace 24 horas. Entonces, tenemos una serie de síntomas. Ahora vamos a ver en el examen físico qué es lo que se encuentra. Es una persona en regular estado general, adelgazada, con fiebre de 38 grados, palidez de piel y mucosas, petequias escasas en miembros superiores, adenopatía cervical derecha 2x2, e izquierda 2x1 y 2x3, y esplenomegalia. Entonces ustedes ven que hay compromiso general, ¿no? Compromiso de piel también con relación a palidez, algún tipo de sangrado y además adenopatías. Y también esplenomegalia, que muchas veces consideramos que es como un ganglio grande. Muy bien, sigamos, necesito el control. Ya, con todo eso, tenemos una presunción diagnóstica. Y esa presunción diagnóstica va desde una simple infección de las vías respiratorias altas, con una infección viral como una mononucleosis infecciosa, o puede que sea artritis, mielodisplasia, aplasia, porque estamos viendo que tiene palidez, infección y además algún tipo de sangrado, lo que querría decir que está comprometida la parte de la hemoglobina, por eso está pálida, la parte de la coagulación, por eso tiene quimosis y petequias, la parte de los leucocitos, principalmente los neutrófilos, por eso tiene fiebre, ¿no es cierto? Entonces, por eso podemos decir, tiene una aplasia o una mielodisplasia, también podría ser una neoplasia del tipo leucemia o puede ser un linfoma. ¿Seguimos? Para eso tenemos un plan de trabajo donde le vamos a hacer primero pruebas hematológicas completas, pruebas hepáticas y renales, perfil de coagulación, pruebas virales, electrolitos, una serie de pruebas que le podemos hacer porque estamos sospechando de algo complejo, no estamos pensando que es simplemente anemia ferropénica, algo sencillo, sino que realmente es algo más serio. Además de eso, le vamos a pedir cultivos porque también está con fiebre y las imágenes radiológicas. Hemos pensado que podría tener un problema infeccioso, tenemos que ver cómo está el pulmón, hemos visto que tenía ganglios, tenemos que ver si tiene ganglios adentro también, decía que tenía el vaso grande, entonces también tenemos que mirar, ya sea por una ecografía o una tomografía. Vamos a hacer biopsia, claro, porque tiene ganglios, porque tiene un compromiso que queremos saber si es de la médula ósea. Hemos estado pensando que puede ser una leucemia, un linfoma, una displasia, una aplasia, entonces tenemos que hacer un estudio de la médula ósea. Todo el plan va orientado a nuestra presunción diagnóstica. ¿A qué sigue? Entonces, en el hemograma se encuentra que la hemoglobina está en 8. Entonces decimos tiene una anemia moderada, no es una anemia severa. Y tiene leucocitosis,
O sea que tiene más de 10.000 leucocitos para que sea leucocitosis, porque hasta 10.000 se considera normal. Y en estos leucocitos, que podrían ser normales en cantidad, tiene blastos más de 40%, o sea, unas células neoplásicas, más de 40%. Eso es totalmente inadmisible porque en la sangre periférica normalmente no debemos tener ningún tipo de estas células. Si es que fuera en médula ósea, sí podríamos tener unas cuantas de estas células y no constituir una neoplasia. Las plaquetas están en 50.000 por centímetro cúbico. Entonces, basta con que hayamos visto que tiene más de 40% de blastos para que ya eso sea compatible con una leucemia aguda. Se tienen que realizar las pruebas complementarias, que incluye el inmunofenotipo, el aspirado de la médula ósea, donde se va a ver la morfología de la célula, la celularidad, qué porcentaje está infiltrada la médula, etc. Con el inmunofenotipo vamos a establecer exactamente qué tipo de leucemia es. En este caso dice es una leucemia linfática aguda de tipo B, de células B. Pensar que además me puede decir si es que es B común, B madura, pre-B, pro-B. Luego establecemos el riesgo, ¿ya? Y el riesgo se establece en base a la edad del paciente, a la cantidad de leucocitos al diagnóstico, al tipo de leucemia que es, a los marcadores, porque también se le debe hacer unos marcadores moleculares, citogenética, para ver si es que hay alteraciones cromosómicas. Entonces se concluye que esta paciente tiene un riesgo intermedio. Va hacia el tratamiento, porque ya tienes el diagnóstico completo, vas al tratamiento de inducción. Entonces, la paciente podría haber tenido un riesgo alto, un riesgo estándar, ella lo ha obtenido, riesgo intermedio. Después de la inducción, hace remisión completa, o sea que responde bien al tratamiento y se tiene que continuar según el protocolo. Entonces, la primera parte se llama inducción, la segunda parte se llama consolidación, la tercera parte se llama intensificación y la cuarta parte se llama mantenimiento. En ese orden se sigue, y si es que el paciente en cada control sale bien, puede continuar. De lo contrario, nos tenemos que desviar hacia otro protocolo. ¿Seguimos? Muy bien, entonces tenemos un caso. Este es otro casito. Este es un paciente más joven, ¿no? Tiene 16 años, es un chico de 16 años que su enfermedad la inicia de una manera más lenta, más insidiosa, 3 meses de evolución, síntomas leves como que está cansado, no tiene ganas de hacer mayor actividad, ha bajado de peso, no tiene mucho apetito, quiere estar durmiendo, se le evalúa, ¿no? Como ven, son cosas tan pequeñas que no le dan importancia. Se le evalúa y en el examen físico nomás se encuentra una discreta palidez y hepatomegalia, pero no hepatomegalia marcada, sino también leve. Se le hacen exámenes auxiliares y se encuentra que tiene 11 de hemoglobina. Leucocitos 3.200, blastos un 11% y plaquetas 100.000. Entonces ven ustedes también que hay pancitopenia, porque tiene 11 de hemoglobina, un chico de 16 debería tener mínimo, así mínimo, 13. Leucocitos 3.200 están por debajo del rango inferior, que es 5.000. Podría ser 4.000, no importa, pero tiene blastos 11%, no debería tener 3.200 porque eso no es normal. Plaquetas 100.000 también están levemente disminuidas, porque normal es desde 150.000. Sigamos. José Luis.
En este caso, la presunción diagnóstica es de leucemia aguda. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la sangre periférica tiene 11% de células blásticas. Entonces, decimos, esa es una leucemia aguda. Difícilmente puede ser una leucemia crónica, porque la leucemia crónica se presenta con más células. Se realizan las pruebas diagnósticas en este paciente, porque lo primero es la impresión y la posibilidad, pero hay que completar, ampliar, hacer el subtipo. Solamente ahí sabemos que es una leucemia aguda, tenemos que ver de qué tipo, cuál es el riesgo, cómo es. Entonces se hace un aspirado de médula ósea y en el aspirado se encuentra 25% de células blásticas. Para que sea leucemia aguda, tiene que tener 20% o más. Si tiene 19, se considera una mielodisplasia en transformación. Este paciente tiene cambios displásicos en la médula ósea. Y el hecho de tener 25% de blastos y ya tener sintomatología nos indica que esto ha sido un cuadro de más tiempo de evolución, un cuadro crónico, un cuadro de mielodisplasia que se ha ido convirtiendo en una leucemia aguda. Cuando se hace el inmunofenotipo, se encuentra que los blastos son de estirpe mieloide y hay 28% por el inmunofenotipo. ¿Qué cosa es el inmunofenotipo? Es una prueba, es una tecnología en que se marcan las células blásticas con anticuerpos monoclonales. Las células blásticas expresan diferentes receptores y los anticuerpos monoclonales son contra esos receptores. Entonces, todo lo que se encuentra, por ejemplo, si el paciente tiene que es un CD33 positivo, yo le pongo el anticuerpo monoclonal CD33, de modo que lo va a marcar, lo va a identificar y va a decir positivo, sí tiene CD33. Si es que no tuviera, va a decir negativo, no tiene CD33. Y de esa manera, sabiendo cuáles son los marcadores para leucemias, para células mieloides, para células linfoides, se encuentra por el inmunofenotipo que tiene blastos mieloides en 28%. Se le hace la citogenética y no se encuentran células en división, por lo tanto no se puede hacer la metafase para poder identificar si es que hay alguna alteración cromosómica. En las pruebas moleculares no se detectan las mutaciones más frecuentes que hay y que solamente se hacen las mutaciones más frecuentes. Si tuviéramos que hacer las raras, tendríamos que tener el panel. En nuestro país no hay eso. Solamente hay unas 5 mutaciones que son las más frecuentes. Y todas las que son 1%, 2%, esas no las hacemos. La que sigue. El esquema de tratamiento para este paciente es diferente, ¿no? Hay un esquema de inducción también, de consolidación, pero son diferentes en el protocolo porque el anterior caso era linfoide y este caso es mieloide. Entonces tiene otro esquema de tratamiento más intenso. Durante el tratamiento el paciente tiene complicaciones de neutropenia febril, pero se recupera al día 20 post-quimioterapia. Después de eso se hace un control de la médula ósea y se encuentra que aún hay 9%. O sea, tenía 25% morfológicamente y ha disminuido a 9%. Para que sea exitoso debería haber bajado a menos de 1%. Eso significa 0.1, 0.5, etcétera, pero menos de 1%. Esto ha bajado a 9%, no se considera un éxito, sino una remisión parcial. Por ese motivo se reinduce
y en el siguiente se hace exactamente lo mismo y en el siguiente control se encuentra 4% de blastos, lo que quiere decir que todavía es una mala respuesta. Entonces se plantea que el paciente no va a mejorar de esa manera y se tiene que hacer una consolidación con un trasplante haploidéntico porque no tiene hermanos compatibles. Haploidéntico quiere decir que es el 50% compatible. Tiene 2 medios hermanos, entonces se le hace la búsqueda, pero no son tan compatibles al 50%, así que el que sí es compatible son el papá o la mamá. Así que se plantea que se haga un acondicionamiento muy fuerte que le elimine todas sus células, buenas, malas, todas, y se le pueda hacer el trasplante del papá, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo con el paciente porque no tenía otra alternativa. La que sigue. José Luis, ¿me vas a pasar? De aquí yo te voy a indicar a cuántas. No tengo el control, debería tener el control. No, bueno, el paciente, ya bueno, acá ya hemos dicho que recibe la haploidéntico, etc. Sigamos. Sigue, por lo menos, sigue, yo te voy a decir. Sigue. Ya, acá vamos a ver. No podemos ampliar más esto. Ya, entonces vamos a ver que las leucemias van a constituir un grupo heterogéneo de enfermedades malignas de las células madres hematopoyéticas. Estas enfermedades se caracterizan porque proliferan clonalmente y descontroladamente. ¿Qué cosa quiere decir proliferación clonal? ¿Qué cosa es un clon? Es algo igual a su progenitor, ¿no es cierto? Algo igual. Puede ser que una célula es clonada y es igual. Una tarjeta de crédito clonada es igual, funciona igual, la utilizan igual. Entonces acá todas las células son iguales, todas las células malignas, las células leucémicas. Por eso se llama proliferación clonal. No se diferencian, porque todas son clonales, todas son igualitas y no van a una diferenciación, sino que se quedan en ese estado sin madurar. Por eso es que no se diferencian. Se quedan siendo blastos, no es que evolucionan hasta terminar siendo un neutrófilo o un eosinófilo, no, se quedan como blastos. Por lo tanto, si crecen todas clonalmente, no hay una hematopoiesis normal. ¿A qué sigue? La leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Así como la leucemia mieloide aguda, van a corresponder a enfermedades que se originan en las células precursoras, y la leucemia mieloide crónica está relacionada con neoplasias mieloproliferativas crónicas, mientras que tenemos también a la leucemia linfocítica crónica, que tiene que ver con las neoplasias de células B maduras, y por lo tanto se considera igual que un linfoma linfocítico de células pequeñas. Además de haber este tipo de leucemias que son o linfáticas o mieloides, existen la leucemia híbrida, que tiene una parte linfoide y una parte mieloide. Sigamos. Sigue, José Luis. Estos son los 4 tipos básicos de leucemia. Leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfoide crónica. Entonces vemos que en esos 4 tipos básicos pueden haber muchísimos subtipos. De hecho, las leucemias se van a caracterizar por su morfología y también por su inmunohistoquímica, por los marcadores que tengan tanto en el núcleo como en el citoplasma,
y que les da características diferentes. Pueden ser parecidas en su actuar, parecidas en su respuesta al tratamiento, pero son células diferentes, ¿no? Puede que tengan un receptor que marque positivo y otra puede tener ese mismo receptor negativo, y ambas ser leucemias linfáticas agudas, por ejemplo. La que sigue. La incidencia de la leucemia por edad es bimodal, con un incremento del riesgo entre los 2 y los 5 años, o sea que los más pequeñitos, los niños entre los 2 y los 5 años, son los que tienen mayor cantidad de casos de leucemia. ¿Qué tipo de leucemia? Leucemia linfoblástica, no mieloide, no mieloblástica, sino linfoblástica. Y vamos a ver que además de un subtipo celular especial. Hacia los 25 años hay otro incremento y luego en la edad avanzada. En el caso de la edad avanzada, la leucemia es de tipo mieloblástica. Cuando son niñitos, 9 de cada 10 tienen leucemia linfoblástica. Cuando son viejitos, 9 de cada 10 tienen leucemia mieloblástica. Esa es la diferencia. Y ya hemos dicho, dentro de los 4 tipos básicos, las leucemias linfocíticas crónica y mieloide crónica son las que tienen una mejor evolución. La que sigue. Así como hemos visto en los casos clínicos, los pacientes que tienen sospecha de leucemia deben tener un diagnóstico completo, y eso significa que se ve la sangre periférica y uno mira la sangre periférica para ver si es que está citopénico, si es que tiene células en fórmula adecuada, si es que los glóbulos rojos están normales, etc. Y además de eso, hacemos el estudio morfológico del aspirado de la médula ósea para ver la forma de las células y a qué tipo pueden corresponder. También eso nos descarta si es que es una leucemia de novo, o sea que no ha habido ningún evento crónico, o nos dice si es que ha habido primero un evento displásico, que ya significa un evento crónico, o un evento mieloproliferativo crónico, ¿no? Y entonces las leucemias se consideran secundarias a un proceso crónico. Y su pronóstico cambia totalmente cuando es de novo que cuando es secundaria. La citometría de flujo, que es el inmunofenotipo por citometría de flujo y que nos va a dar el tipo de célula exactamente y en su estadio madurativo. Cuando dijimos, puede ser un pre-B, un pro-B, un maduro, un común, ese es su estadio madurativo. Igual se aplica cuando son de células T. En el caso de la citogenética nos va a decir si es que tenemos una disminución en el número de cromosomas o un incremento en el número de cromosomas. Cuando tenemos un incremento se llama hiperdiploidía y no nos implica ningún problema porque se supone que hay información genética duplicada o que está aumentada, pero no nos implica un problema. Por lo tanto, su pronóstico no es más sombrío. Mientras que si hay hipodiploidía es como que falta información genética y eso sí constituye un problema que es el riesgo aumentado de esa enfermedad en su respuesta a los medicamentos. Luego tenemos el PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, o sea que vemos estudios moleculares por PCR para ver qué genes están implicados, si son genes detectados o mutados. No se ha estandarizado mucho estos procedimientos, principalmente
el PCR porque no hay mucha información en el país. Este PCR no se hace más que en Lima. En todas las provincias no se puede hacer. Si quieren hacerlo, tienen que mandar la muestra a Lima y ustedes saben que eso implica tiempo y dinero, así que muchas veces no se hace. La citogenética tampoco es una tecnología que esté disponible en cualquier sitio, solamente en los hospitales grandes, los hospitales de nivel 3 que trata a estos pacientes. La citometría de flujo tampoco es una tecnología común. De hecho, en Lima, solamente en los hospitales de seguro la tenemos muy restringida. Y sí hay en privados, ¿no? Pero tampoco es que haya muchos. No es cualquier laboratorio que lo puede hacer. La citometría de flujo, no hay, creo que 5 laboratorios privados que lo hacen y eso es todo. Sigamos. José Luis. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, tenemos que cumplir con lo mínimo que es el aspirado de la médula ósea. Para tener un buen riesgo necesitamos el inmunofenotipo y tal vez el PCR. Y para tener un pronóstico necesitamos la citogenética. Si es que no tienes un buen diagnóstico, iniciar el manejo terapéutico puede tener implicancias más severas para el paciente, sobre todo para la supervivencia y la calidad de vida. Porque si es que, por ejemplo, es una leucemia, pero no has identificado el subtipo, entonces de repente la terapia que le das puede no ser la adecuada, ¿no? Entonces, después el paciente no responde, tú decides cambiar la terapia y eso genera gastos innecesarios en una enfermedad que ya de por sí tiene un alto costo. Los medicamentos, desde el diagnóstico ya es caro. La hospitalización, que necesita una hospitalización prolongada, las transfusiones, los exámenes auxiliares constantes, el uso de antibióticos de tercera generación, todo es costoso, y la quimioterapia, y en caso requiera anticuerpos monoclonales, también es muy caro. Entonces es una enfermedad de altísimo costo y que no siempre resulta muy bien. Sigamos. En signos y síntomas clínicos de la leucemia linfática aguda en los adultos. Ya hemos dicho que no, en leucemia no hay un síntoma específico, no es como cuando uno tiene una infección y dices, bueno, tienes tos, tienes dolor de garganta, estás con mucosidad, te da fiebre, bueno, pues estás con una amigdalitis y un resfrío, es fácil, pero acá no, porque el paciente puede tener síntomas generales como astenia, dinamia, pérdida de peso, diaforesis, hiporexia, malestar general, ¿no? Pero esos son síntomas generales. Y luego tú puedes decir que eso es específico de leucemia linfática aguda, no, también la mieloide la puede tener. Y si es que la médula está infiltrada, entonces va a haber anemia y eso nos va a llevar también a esos síntomas generales. Vamos a poder tener palidez, taquicardia. La trombocitopenia nos puede dar sangrado, puede que sea solamente petequias, pero también puede ser sangrado y puede ser en las mucosas, como que puede ser algo importante, como por ejemplo una hemorragia en el sistema nervioso central. La leucocitosis o la leucopenia también nos da algún tipo de sintomatología, y cuando hay neutropenia nos puede relacionar con procesos infecciosos que pueden ser iniciales y estos llevarnos a una sepsis, y con ese estado de inmunosupresión del paciente puede terminar con la vida del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere tratamientos a veces empíricos, sin aislar el germen, solamente ante la posibilidad de que sea infeccioso. ¿Seguimos?
Además de que la médula se compromete, también puede haber extensión hacia el sistema nervioso central, la retina, el vaso, el hígado, el testículo, el ovario, la mama, los ganglios. Y tienen manifestaciones de acuerdo a el órgano comprometido, ¿no? Entonces, es poco frecuente que en las mujeres se compromete el ovario o la mama, pero sí es bastante frecuente que en el niño se compromete el testículo, ¿no? Entonces, siempre por eso tenemos que hacer un examen minucioso y en el seguimiento también, porque puede que haya una recaída a nivel extramedular. ¿Sigue? Las leucemias ya hemos mencionado que pueden ser B y T, ¿no? Entonces, sigue por favor. La B es muchísimo más frecuente, ¿no? La B se da en el 85% de los casos y la T, 85 a 90% de los casos son leucemias linfoblásticas A, B, y el 10 al 15% son tipo T o NK inclusive, pero que es muy bajo el nivel de NK. Las alteraciones genéticas, hay muchísimas, les he dicho, pero la que más nos interesa es la número 1, que es la translocación 922. Y el gen es el BCR-ABL1. Con esta alteración es un mal pronóstico. Entonces hablábamos de que los diagnósticos, los pronósticos, los riesgos, las respuestas al tratamiento. Entonces acá ustedes están viendo algunas alteraciones y que le dan mal pronóstico. Y la hiperdiploidía le da un pronóstico favorable, es decir, no le da ningún mal pronóstico, pero la hipodiploidía sí. Y ven ustedes otras alteraciones relacionadas con genes. Algunas de estas alteraciones que ustedes ven acá son las que se hacen en el país. Y no son muchas, pero en general hay más de 100 alteraciones genéticas. La que sigue. ¿Necesitan transfusiones los pacientes? Sí, en este caso tenemos que ser muy insistentes en las transfusiones, porque acá no es un problema de tipo inmunológico como anemia hemolítica o púrpura trombocitopénica, no. Acá es porque la médula es incapaz de producir. No es que se destruyan, no se producen, por eso es que necesitan sus transfusiones de glóbulos rojos cuando tienen una hemoglobina menos de 8, todo depende también de la edad, ¿no? Pacientes que son mayores no toleran, su corazón va a estar en insuficiencia si es que no se les transfunde, pero hay pacientes más jóvenes que sí pueden tolerar hasta niveles inferiores a 7 gramos, pero en lo particular intentamos mantener al paciente lo más cercano a 10 posible. Y en el caso de las plaquetas, intentamos también de que el paciente, si es que tiene menos de 10.000 plaquetas, recibe transfusión profiláctica. Es preferible ponerle transfusión solo si tiene algún tipo de hemorragia, porque las plaquetas sí se sensibilizan rápidamente y hacen anticuerpos, y después en un caso de hemorragia pues no va a resultar. ¿La que sigue? No todo es tan fácil como ya lo diagnostiqué, ya le doy el tratamiento y ahora sí, no. El paciente, incluso antes de comenzar el tratamiento, puede hacer lo que se llama la lisis tumoral, ¿no? Entonces, es necesario hacer los estudios de laboratorio para identificar alteraciones metabólicas, corregirles. Si el paciente tiene muchos leucocitos
y uno le da una quimio muy intensa, muy rápido, podría que esa carga tumoral destruida tape los riñones principalmente. Entonces el paciente entra en una crisis y todo hay que pasar hasta hemodiálisis, mejorar los electrolitos, un manejo muy fino y a veces el paciente no logra salir. Entonces es una gran emergencia la lisis tumoral. Si es que el paciente está con un problema infeccioso, también tenemos que comenzar rápidamente los antibióticos. La que sigue. El tratamiento, en este caso, vamos a ver que los pacientes sean menores de 60 años para darles un tratamiento intenso en las leucemias agudas. Sin embargo, necesitamos ver el estatus performance de cada paciente. Hay pacientes que pueden tener 50 años y tener muchas comorbilidades, de modo que no va a resistir un tratamiento intensivo. Así como hay pacientes de 60 que están tan bien que sí que lo van a tolerar. Entonces eso va a ser un poquito personalizado. Menores de 40 no hay ninguna duda. Ellos resisten mejor, a no ser que sea obeso, diabético, hipertenso o tenga algún antecedente de tratamientos para otras neoplasias. El esquema de inducción incluye 4 drogas. Es la primera terapia que se da, ¿no? Entonces, vicristina, daunorubicina son quimioterápicos. Asparaginasa es una enzima importante porque la asparagina es necesaria para el tumor, la utiliza para su crecimiento. Entonces le damos una enzima asparaginasa para eliminar a la asparagina y por lo tanto es como que le quitáramos alimento al tumor. La prednisona, que los corticoides en general se usan en todas las neoplasias de tipo linfoide. Este esquema de inducción es por 4 semanas. No es que sea diario, es semanal. La prednisona es lo único que es diario y se da por 4 semanas y al término de eso se hace un estudio para ver si ha hecho remisión completa y de ahí se sigue con el protocolo, como les dije, diferentes esquemas de quimioterapia combinada que se llaman consolidaciones y luego el mantenimiento es por 24 meses prácticamente, de 16 a 24 meses dependiendo del riesgo. ¿A qué sigue? El trasplante, claro que sí, el trasplante se sugiere, se recomienda en los pacientes que son de riesgo alto. En los que son de riesgo estándar no, en los que son de riesgo intermedio también hay que evaluar. Un paciente puede comenzar como un riesgo estándar y con el tiempo y la respuesta al tratamiento puede convertirse o en un riesgo intermedio o en un riesgo alto. Así que el trasplante siempre se va a ir evaluando de acuerdo al paciente. Si el paciente comienza con alto riesgo, entonces ese paciente definitivamente debe ir a una consolidación con un trasplante alogénico, quiere decir de otra persona y que sea compatible, de preferencia 100%. La siguiente. Los pacientes que tienen enfermedad refractaria, a pesar de que inicialmente se puede haber catalogado como un estándar, también deberían ir al trasplante, así como los pacientes que tienen algún tipo de recaída. Todos los que recaen o que son refractarios automáticamente se convierten en alto riesgo. El que sigue. Dijimos cuando vimos las alteraciones genéticas que
el tener la translocación 922 con su gen BCR-ABL le confería un mal pronóstico. Eso es lo que se llama la leucemia con Phi positivo, o sea, Filadelfia positivo. Esta leucemia tiene un tratamiento también por una enzima que se llama imatinib, dasatinib, que son anticuerpos monoclonales, pero que su misión es inhibir a la enzima que se llama tirosina quinasa y que es la que favorece, en este caso, la clonalidad. Se le da esa medicina acompañando a la quimioterapia, pero como es de alto riesgo, porque hemos dicho que le confiere un mal pronóstico, inmediatamente que se diagnostica se debe comenzar a buscar un donante para un trasplante halogénico, ¿no? Porque lo más probable es que lo va a necesitar. ¿A qué sigue? Cuando son mayores de 60 años, la cosa cambia, porque estos pacientes ya no tienen la posibilidad de un tratamiento intensivo, ¿no? Pero depende un poquito de cómo lo vean. Igual, por mucho de que una persona de 70 esté muy bien conservada, que tenga un estatus independiente y todo lo demás, y que no tenga ninguna comorbilidad, de todas maneras, no es un organismo joven y por lo tanto se acostumbra que el tratamiento sea paliativo, o sea, que no sea intensivo, que no sea con intención curativa, sino con una intención de mejorar al paciente nada más. ¿La que sigue? Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que se refiere a las leucemias linfáticas agudas. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Creo que no, doctora. No, pero no. Ya, entonces están entendiendo cómo es la enfermedad. Muy bien. ¿Podemos avanzar con la leucemia mieloide aguda? Yo creo que vamos a avanzar con la leucemia mieloide aguda y ya vamos a dejar las crónicas de repente para mañana. Muy bien, entonces la leucemia mieloide aguda es peor que la anterior. Si antes les decía que era mala la leucemia linfática o linfoblástica, bueno, la leucemia mieloide aguda es la peor. Si hemos visto los 4 tipos básicos, esta es la más agresiva, la que tiene pocas posibilidades. Definitivamente en las personas mayores la respuesta es muy baja. Las posibilidades de una sobrevida libre de enfermedad a 5 años serán menos de 10% en personas mayores, menos. Y en personas que son adultos jóvenes o niños, de repente 30, 40%. ¿Saben? Quiere decir que de cada 100 pacientes que tienen este diagnóstico, rápidamente, en 5 años no hay más allá de 30 personas que han sobrevivido. Y muchos de ellos se hace el corte a 5 años, pero en realidad, si lo hacemos a 3 años, va a ser lo mismo, 30% o 40%. Si lo hacemos a 10 años, pues es peor todavía. Muy bien, entonces, para sospechar, es casi igual que con la otra leucemia, no hay una diferencia. Entonces tenemos que hacer también lo mismo, el frotis, el aspirado, y luego hacer la citogenética y hacer la clasificación por el inmunofenotipo. La siguiente.
Así como hemos visto que hay mutaciones en la linfoblástica, pues bueno, también tiene mutaciones específicas la mieloblástica. Y una de ellas que nos interesa, no nos van a interesar las de buen pronóstico, porque si es que tiene, entre comillas, un buen pronóstico, que no las hay, por lo menos nos interesa identificar las que son de más cuidado, y en eso están las mutaciones que se llaman del FLT3, y que esto puede ser, también están relacionadas con mutaciones del dominio de la tirosina quinasa. La tirosina quinasa es una enzima muy grande y que es responsable de muchos tipos de neoplasias, no solamente hematológico. Y tienen diferentes dominios. Acuérdense que es una cadena polipeptídica llena de aminoácidos. Entonces, basta que haya un error a cada nivel de aminoácido para que determine una enfermedad diferente. Entonces, estas mutaciones nos ayudan a incrementar el tratamiento, a que sea más intensivo, a que le adicionemos alguna cosa nueva a un protocolo. ¿La que sigue? Dentro de las leucemias mieloides agudas también hay muchos subtipos, como ya hemos mencionado, y que pueden ser morfológicos y también genéticos. Dentro de lo que es morfológico, hay una leucemia que se llama promielocítica y que es diferente, que es especial en su manifestación, en su comportamiento, en su tratamiento. Por ese motivo, acá decimos, en la leucemia mieloide aguda que no sea promielocítica, necesitamos hacer un tratamiento diferente. Entonces, acá ven ustedes que la quimioterapia que se da es bajo un régimen que se llama 7x3. ¿Por qué se llama así? Porque se dan 7 días de un medicamento y 3 días de otro medicamento. No separados y que sumen 10 días, no, sino que en el día 1 se dan los 2 medicamentos, ¿no? Del 1 al 3 se dan los 2 medicamentos y de ahí continúa solamente uno de ellos, que se llama citarabina, ¿no? Entonces, citarabina 7 días y el antracíclico que puede ser daunorubicina, hidarubicina, doxorubicina, epirubicina, todos son cina. ¿Ya? Es una familia de medicamentos. Entonces, después de dar eso en forma diaria, a diferencia del linfático que lo dábamos en forma semanal, el paciente tiene una destrucción masiva de las células de la médula ósea. Acuérdense que la médula ósea está totalmente infiltrada, por lo tanto, lo que estamos dañando, principalmente la leucemia, por supuesto que también se destruyen las células normales que pudieran existir. ¿La que sigue? Después de que se da ese tratamiento, ¿no? Y el paciente entra en remisión completa, se dice que todos los que son menores de 60, que tengan un donante familiar y que esté en un riesgo intermedio o alto, debería hacérseles un trasplante. Ahora, el trasplante puede ser alogénico, si es que tenemos la intención curativa, o puede ser incluso autólogo si tenemos para lograr una mejor sobrevivencia, para que el paciente viva más. Tiene menor riesgo que el halogénico, a pesar de que el halogénico intenta curar, la morbilidad y la mortalidad son muy altos, es decir, intentas con un paciente que aparentemente está bien y 50% se complican y se mueren. Entonces, cuando le explicas eso al paciente o al familiar, pues difícil que acepten. Prefieren correr el riesgo de esperar y después, cuando se deciden, a veces ya no es posible tampoco hacer el trasplante. Pero eso es una verdad que nadie la conoce o es una respuesta difícil. La que sigue.
Cuando los pacientes son mayores de 60 años, el tratamiento es personalizado, de acuerdo al riesgo de cada paciente. Los pacientes que están con muy buen estado pueden recibir un tratamiento de 7×3. Los pacientes que no están en un buen estado, se les da dosis bajas de citarabina, azacitidina o terapia de soporte. Les comento. Por ejemplo, tenemos hospitalizada a una señora que tiene 58 años. Hace más o menos, en enero es que se le ha detectado la leucemia mieloide aguda. Tiene 58, ¿de acuerdo? Se le dio el esquema, dijo, tiene 58, pues vamos a darle un 7×3. Vamos a dar, aunque sea un 5×2, o sea, una terapia más reducida, porque la señora no lucía tan bien. Tenía 58, pero parecía de 70. A veces puede parecer por fuera de 70, pero por dentro puede estar bastante bien. Sin embargo, se le dio 4×2, porque no pudo tolerar ni siquiera 5×2. Se puso muy mal. Cuando ha terminado el tratamiento y al fin ha logrado recuperarse, la recuperación ha sido como si no hubiera recibido ningún tratamiento, la enfermedad totalmente igual. Entonces, cuando sucede eso, se da una reinducción. Y a pesar de que la idea era dar azacitidina o cualquier terapia de soporte, eso significa ya te estoy dejando sin esperanzas, ya no estoy queriendo curarte, solamente estoy queriendo mantener un poco más de tu vida. Entonces al paciente, a la familia se le planteó que no era muy buena la idea, pero que si querían se le podía dar una nueva reinducción. Se planteó otra vez la reinducción, un día de quimioterapia nomás la señora toleró y se puso muy mal. Hasta el momento está con fiebre, pancitopenia severa, infecciones en piel, tiene celulitis, hizo una infección, incluso una celulitis del ojo derecho. Entonces la paciente está realmente muy complicada, tiene 50 neutrófilos, etcétera, con una sola dosis. ¿Por qué? Porque está llena de enfermedad. Eso se considera una enfermedad refractaria. ¿Ya? Entonces a eso me refiero cuando puede ser mayor, no es una regla. Tienes menos de 60, te doy intensivo. Tienes más de 60, no te doy intensivo. No es así. Sigamos. Ya. Esto, ¿no? La azacitidina es un medicamento aprobado desde el año 2002 para el síndrome mielodisplásico o para este tipo de pacientes que tienen una leucemia y que no pueden recibir algo intensivo. Sigamos. Cuando la leucemia es promielocítica, tiene una característica y es que la enfermedad debuta con hemorragia masiva. Puede que el paciente es muy aguda, el paciente puede estar perfectamente bien y una semana antes de que llegue a la emergencia, porque llegan a la emergencia, el paciente puede haber dicho de que le han salido unos moretones, unas equimosis, o que ha sangrado un poquito por la nariz, por boca, que le ha dolido la cabeza, cosas así nada más. Y luego llega la emergencia porque está o en shock o totalmente hemorrágico o de repente le ha dado una hemorragia cerebral y ha tenido problemas de focalización neurológica. Todo eso puede suceder, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega y no importa en qué estado llegue, lo que hay que hacer es parar la hemorragia. Entonces, se da un medicamento que se llama ATRA. El ATRA quiere decir All Trans Retinoic Acid y significa que hay una falla en la síntesis del ácido retinoico por una mutación que se llama 1517, la translocación 1517 y un gen, por supuesto, ¿no? Entonces, con esa ATRA se controla la hemorragia y una vez que se controla la hemorragia ya le podemos dar
su tratamiento, ya sea con una quimioterapia que es la antraciclina o puede utilizarse el trióxido de arsénico, ¿no? Que es un veneno, ¿no? Pero que en este caso funciona. Sigamos. Ya, entonces dijimos que íbamos a hacer las leucemias crónicas mañana a las 7 de la mañana. Entonces yo creo que vamos a quedarnos aquí por ahora con la intención de que ustedes estudien esto que hemos revisado, ¿ya? Y espero que para mañana, pues no sé por qué, no se ha podido presentar, pero a mí no me gusta así porque no tengo ni el control. Muy bien, entonces así quedamos.